3 anzuelos idénticos. Misma agua. Mismo río. Mismo día. Uno limpio, uno oxidado y uno con un pedacito de metal pulido amarrado a 3 centímetros de la punta. Los 3 con el mismo pedazo de miñoca fresca. Los 3 lanzados al mismo pozo, a menos de 1 metro de distancia entre sí. ¿Cuál crees que picó primero? No fue el limpio, no fue el oxidado, fue el que llevaba ese pedacito de metal brillante. Y no picó una vez, picó 9 veces en 2 horas. Los otros 2 anzuelos entre los dos sumaron 3 piques, 9 contra 3. Mismo río, misma carnada, misma mañana de junio con el agua color barro y el frío metiéndose por debajo de la camisa. Yo estuve ahí, lo vi con mis propios ojos. Y lo que descubrí después me obligó a cambiar algo que yo venía haciendo mal durante más de 20 años de pesca. Porque ese destello, ese brillo que produce el metal pulido debajo del agua, no es un adorno, no es decoración. No es casualidad ni folclore de viejo. Es una señal. Una señal submarina que activa algo específico en el cerebro del pez y lo obliga a acercarse, a investigar, a atacar. Y lo más impresionante de todo es que no tiene nada que ver con la carnada. El pez ve el brillo antes de oler la miñoca, antes de sentir la vibración, antes de todo. El brillo llega primero, siempre llega primero. Y te voy a explicar exactamente por qué. Pero necesito que entiendas algo antes. El ojo de un pez de agua dulce no funciona como el tuyo, tiene un cuarto receptor de luz, uno que el ojo humano no posee. Uno que capta frecuencias que nosotros ni siquiera podemos imaginar, y el metal brillante activa exactamente ese receptor. Eso es lo que descubrí después de aquella mañana en el río. Pero casi no lo descubro, porque casi me fui antes de verlo. Quédate conmigo, porque lo que viene cambia todo. Fue en el río Uruguay, cerca de Paso de los Libres, en una mañana donde el vapor salía del agua como si el río estuviera respirando. El aire pesaba, olía a barro húmedo, a pasto mojado, a ese olor denso y antiguo que tienen los ríos grandes cuando baja la temperatura y todo se pone lento. Yo había llegado al amanecer con mi equipo completo. Caña de carbono, línea multifilamento, anzuelos importados, una caja de señuelos que me había costado más de lo que quiero recordar. Tenía todo. Todo lo que el catálogo dice que necesitas para pescar bien. Y a 3 metros de mí, sentado en un tronco caído medio podrido, con los pies hundidos en el barro, estaba don Laureano, un ribereño flaco, de unos 70 años, con una camisa remendada y un sombrero que había visto más ríos que yo. Su caña era un palo de tacuara atado con hilo de coser, literal, hilo de coser grueso. Su anzuelo era viejo, medio torcido, no tenía caja de aparejos. No tenía nada que la industria considerara necesario, pero tenía algo que yo no tenía. Un pedacito de lata de conserva recortado con tijera y pulido con una piedra del río hasta dejarlo liso como un espejo pequeño. Estaba atado con la línea a pocos centímetros del anzuelo. Brillaba. Incluso en esa luz gris del amanecer, ese trozo de metal captaba cualquier rayo de luz y lo devolvía multiplicado. Yo lo miré y pensé que era una superstición. Una cosa de viejo del río. Algo sin base. Yo tenía mis señuelos cromados de catálogo. ¿Para qué me iba a importar un pedazo de lata? Pero entonces pasó algo. Don Laureano lanzó su línea. No la lanzó lejos. Cayó a unos 6 metros de la orilla, en un pozo donde el agua se oscurecía. Y antes de que yo terminara de montar mi segunda caña, su línea se tensó. Seca. Violenta. Plop. Un bagre de 1,5 kilos salió sacudiendo la cola, mojado, brillando en la luz tenue del amanecer. Don Laureano lo sacó sin apuro, lo miró un segundo, lo puso en un balde. No dijo nada. 15 minutos después, otro. Más grande. La línea cantó cuando el pez tiró. Ese sonido agudo que hace el hilo cuando se estira al borde de su resistencia. Y él, tranquilo. Lo sacó. Lo guardó. Relanzó. Sin prisa. Sin esfuerzo. Y yo ahí, con todo mi equipo moderno, sin un solo pique, mirando el agua como si me debiera algo, como si la culpa fuera del río. A la hora me tragué el orgullo y me acerqué. Don Laureano, ¿qué carnada usa? La misma que usted, patrón. Miñoca. ¿Y eso qué es? Señalé el pedacito de metal en su línea. Se quedó callado un momento. Me miró con esos ojos acuosos de hombre que ha visto llover 1000 veces sobre el mismo río. Y me dijo algo que no he olvidado en 15 años. Me lo dijo bajito, casi susurrando, como si fuera un secreto entre él y el agua. El pez no busca comida, don Mateo. El pez busca luz. Dale luz y vendrá solo. Esa noche no dormí.
Le di vueltas a esa frase hasta las 3 de la mañana. El pez busca luz. ¿Era poesía de ribereño o había algo real detrás? Empecé a buscar. Leí todo lo que encontré sobre visión de peces, sobre comportamiento de depredadores de agua dulce, sobre cómo funciona la luz debajo de la superficie. Y lo que encontré me dejó sin palabras, porque don Laureano, sin saberlo, estaba aplicando un principio de biología que científicos de 3 universidades tardaron décadas en documentar. Ahora te lo voy a explicar. Y una vez que lo entiendas, nunca más vas a mirar un anzuelo de la misma forma. Pero antes necesito decirte algo. Si estás llegando por primera vez a este canal, esto es El Código del Pescador. Yo soy Don Mateo, y lo que hacemos aquí es diferente. Aquí no vendemos humo ni repetimos lo que dicen todos. Aquí recuperamos conocimiento real de pesca, el que los viejos maestros del río descubrieron con sus manos y que la industria enterró debajo de productos caros. Si acabas de aprender algo con lo que te conté hasta aquí, imagínate lo que viene en los próximos minutos y en los próximos videos. Suscríbete ahora a El Código del Pescador. Activa la campanita, porque cada semana traigo un truco de este calibre y si no estás suscrito, el algoritmo no te lo va a mostrar. No dejes que se te escape. Suscríbete ahora y seguimos. Vamos con la ciencia. Porque don Laureano tenía razón, pero no sabía explicar por qué. Yo sí lo averigüé. El ojo humano tiene 3 tipos de células receptoras de color en la retina. Se llaman conos. Tenemos conos para rojo, verde y azul. Con esos 3 construimos todo el espectro de colores que conocemos. Cada color que ves, cada tono, cada matiz, es una combinación de esas 3 señales en tu cerebro. Pero la mayoría de los peces de agua dulce tienen 4 tipos de conos. 4. Y ese cuarto tipo es especialmente sensible a una frecuencia que nosotros no podemos percibir. La luz ultravioleta. Esa misma luz que hace brillar la ropa blanca en una fiesta con luz negra. Esa que existe en el ambiente, que llega del sol, que penetra en el agua, pero que nuestros ojos ignoran completamente porque no tenemos el receptor para captarla. El pez sí lo tiene. Y la ve con una claridad que no podemos ni imaginar. Esto está documentado en estudios de la Universidad de Queensland, en Australia, y en investigaciones de la Universidad de Tubinga, en Alemania. Los peces depredadores de agua dulce, tucunaré, traíra, dorado, bagre, surubí, desarrollaron ese cuarto receptor para detectar presas en condiciones de baja visibilidad. Cuando el agua está turbia, barrenta, oscura, la luz visible normal se dispersa y pierde alcance en pocos centímetros. Pero ciertos rangos de la frecuencia ultravioleta penetran más, viajan más lejos, mantienen su señal a mayor distancia, y el ojo del pez evolucionó específicamente para aprovechar eso. ¿Y sabes qué material refleja luz ultravioleta con una eficiencia fuera de lo común? Metal pulido, metal liso, metal brillante. Exactamente lo que don Laureano tenía en su línea. Un pedacito de lata que actuaba como un mini espejo submarino, reflejando frecuencias de luz que yo no podía ver, pero que el bagre captaba a 2 metros de distancia en agua completamente turbia, como un faro encendido en un cuarto oscuro, como una bengala silenciosa que le decía al pez, aquí hay algo, ven a mirar, pero hay más. Hay un segundo mecanismo que hace que esto sea todavía más poderoso. En el mundo natural del pez, el destello intermitente tiene un significado muy concreto. Cuando un pez pequeño se mueve rápidamente, sus escamas reflejan luz en pulsos cortos. Flash, pausa, flash, pausa. Ese patrón de brillo entrecortado es una señal universal de presa en movimiento. Cada vez que un pececito gira, huye o se agita, sus escamas crean microrreflejos que el depredador detecta incluso antes de ver su forma. Es el primer estímulo que activa el modo de caza. Antes que el olor, antes que la vibración. El brillo llega primero. Y un pedazo de metal brillante en tu línea hace exactamente eso. La corriente del río lo balancea, lo gira suavemente, y cada pequeño movimiento genera ese patrón de flash intermitente que imita una presa viva. El pez no piensa, no razona, reacciona. Su cuarto receptor capta el destello, su cerebro dispara el impulso depredador y se acerca. Y cuando llega al brillo, encuentra tu carnada ahí, a centímetros, esperándolo. El brillo lo atrae, la carnada lo convence. El anzuelo lo atrapa. 2 mecanismos en un pedacito de metal que no cuesta nada. Ahora el paso a paso, porque entender está bien, pero lo que llena la canasta es aplicar. Paso 1. Consigue cualquier pieza de metal liso. Puede ser un pedazo de lata de conserva, papel aluminio grueso, una moneda vieja pulida, el papel metalizado de un envoltorio de chocolate. Lo importante es que tenga superficie lisa y reflectante. Si puedes ver tu reflejo aunque sea borroso, sirve. Paso 2. Corta un rectángulo de unos 2 centímetros por 1, no más.
Un pedazo grande genera desconfianza en peces experimentados, lo justo para crear el destello sin parecer antinatural. Paso 3. Si usas lata de conserva, pule un lado con una piedra lisa o con la parte áspera de una esponja hasta que brille. El lado pulido va hacia afuera, hacia el agua abierta, para maximizar el reflejo. Paso 4. Ata el metal en la línea a 3 centímetros del anzuelo. Máximo 5. Esa distancia es sagrada. Demasiado cerca y el pez golpea el metal. Demasiado lejos y llega al brillo pero no encuentra la carnada. 3 a 5 centímetros. Memorízalo. Paso 5. Moja el metal con saliva antes de lanzar. La superficie húmeda refleja mejor que una seca. Los japoneses que pescan truchas en Hokkaido llaman a esto preparar el espejo. Suena ridículo. Funciona. Paso 6. Deja que la corriente trabaje. No muevas la línea como loco. El agua hace el trabajo. En agua quieta. Un tironcito suave cada 2 o 3 minutos. De 10 centímetros. Solo para que el metal se mueva y destelle. Nada más. ¿Sientes cómo cambia todo? Ya no estás tirando carnada y pidiendo suerte. Estás creando una señal visual dirigida al sentido más poderoso del pez en agua turbia. Estás hablando su idioma. Ahora viene la pregunta que siempre sale. Si esto funciona así de bien, ¿por qué nadie lo enseña? ¿Por qué no lo ves en revistas de pesca, en canales grandes, en tiendas del rubro? Porque no hay ganancia en un pedazo de lata. La industria de la pesca mueve millones vendiendo señuelos con acabados cromados, holográficos, con pintura reflectante ultravioleta. Señuelos de 20, 50, 100 dólares. ¿Y sabes qué principio usan? El mismo. Reflejo de luz para atraer al pez. La diferencia es que vienen en caja bonita, con nombre en inglés y precio que duele. Si tú supieras que un pedazo de lata de sardiña pulido con una piedra del río hace el mismo trabajo que un señuelo holográfico de 60 dólares, ¿cuál comprarías? El pez no lee marcas, el pez responde al estímulo, y el estímulo es el mismo. Pero hay errores que arruinan todo. 3 errores que veo todo el tiempo y que necesitas evitar. Primer error. Usar metal oxidado o sucio. La oxidación destruye la capacidad de reflejo. Si el metal está marrón, verdoso, áspero al tacto, no refleja nada útil. Cada jornada revisa tu pieza. Si perdió brillo, pulila de nuevo o cámbiala. Lleva 2 o 3 repuestos en el bolsillo. No pesan nada. Segundo error. Poner el metal lejos del anzuelo, a 20 centímetros, a 30. El pez llega al brillo, busca presa en un radio corto de pocos centímetros, no encuentra nada y se va. Pierde interés en segundos, 3 a 5 centímetros, siempre. Tercer error. Usar una pieza demasiado grande. 5 centímetros de metal parece tentador porque brilla más, pero genera un reflejo anormalmente intenso que los peces grandes, los que llevan años sobreviviendo, reconocen como algo que no encaja. Los depredadores viejos desconfían. Un destello sutil los atrae, uno exagerado los espanta. 2 centímetros por 1, máximo. Te cuento lo que pasó cuando volví a probar esto con todas las variables controladas. Hace 3 años regresé al río Uruguay, al mismo lugar donde había conocido a don Laureano. Él ya no estaba. Me dijeron que se había ido río arriba, pero su lección seguía conmigo. Armé 3 líneas. Una limpia como control. Una con papel aluminio. Una con lata de conserva pulida con piedra, igual que me enseñó él. 4 horas de pesca. Línea limpia. 2 piques, un bagre chico. Línea con aluminio. 6 piques, 4 bagres medianos. Línea con lata pulida. 11 piques, 9 bagres, 2 de más de 2 kilos. 11 contra 2. Mismo río. Misma carnada. Misma mañana. La lata pulida ganó porque su superficie es más dura y mantiene el brillo toda la jornada sin deformarse. El aluminio funciona, pero se dobla rápido y pierde eficiencia después de media hora. La lata aguanta. Si te está sirviendo esto, dale like ahora y comenta abajo en qué tipo de agua pescas más. Río Barrento, represa limpia, laguna cerrada o costa. Porque el metal funciona distinto en cada escenario, y si veo que muchos pescan en un contexto específico, hago un video dedicado solo para eso con ajustes finos y pruebas. Y ahora te digo algo importante, todo lo que te mostré hoy es un truco, uno solo, pero tengo 21.
Si quieres ver los 21 trucos completos de anzuelo que uso para pescar más en cualquier condición, río sucio, agua limpia, corrienteza, lago quieto, te dejé el manual Trucos de Anzuelo en la descripción del video y en el comentario fijado. Ahí dentro vas a encontrar montajes, modificaciones, combinaciones con carnada, trucos de brillo, trucos de aroma, todo paso a paso con ilustraciones claras. Es lo que yo consulto antes de cada jornada. El link está abajo. Dale una mirada cuando termines este video. Ahora quiero que te imagines algo. Estás frente al río, temprano. El sol apenas asoma y la luz tiene ese tono anaranjado que dura pocos minutos. El agua se mueve lenta, turbia, marrón. Olés barro fresco. Escuchas un pájaro lejano. El agua golpea suave contra las piedras de la orilla. Y estás ahí, con tu caña, tu anzuelo, tu carnada. A tu derecha hay otro pescador. Equipo nuevo, caro, señuelos importados, línea de fluorocarbono. Una caja de aparejos que pesa más que su mochila, pero su anzuelo entra al agua desnudo, sin señal, sin brillo, sin nada que le diga al pez dónde mirar. Tú, en cambio, tenés algo distinto, un pedacito de lata pulida de 2 centímetros, atado a 3 centímetros del anzuelo. No costó nada, la sacaste de una lata que ibas a tirar. La puliste con una piedra en 30 segundos, la mojaste antes de lanzar. Tu línea entra al agua, plop, se hunde. La corriente la mece. Y ese metal empieza a trabajar en silencio. Destella, se apaga, destella, se apaga, como una escama de pez en movimiento, como una presa que acaba de pasar. Una señal que viaja por el agua turbia, invisible para vos pero perfectamente visible para ese bagre que patrulla el fondo a 2 metros. El bagre gira. Su cuarto receptor capta el destello. Su cerebro activa el modo de caza. Se acerca. Detecta el olor de la miñoca. Confirma. Ataca. La línea se tensa. Sentís ese tirón seco, corto, que te sube por los brazos. El corazón se acelera, levantás la caña. El pez pelea, la línea canta, y sonreís. El otro pescador te mira sin entender. Esa es la diferencia, no es el equipo, no es la marca, no es cuánto gastaste. Es entender qué ve el pez, qué busca, qué señal necesita recibir para dejar de patrullar y empezar a atacar. Antes de este video pensabas la pesca desde arriba. Desde tus ojos, ¿qué se ve mejor para vos? ¿Qué color te gusta más? ¿Qué señuelo parece más lindo en la vitrina? Pero el pez no vive en tu mundo. El pez vive en un mundo de corrientes, sombras, vibraciones y frecuencias de luz que vos ni siquiera podés percibir. Ahora sabes que tiene un cuarto receptor visual, que capta ultravioleta. Que el metal liso refleja esa frecuencia con potencia. Que el destello intermitente imita presa en movimiento. Que 3 a 5 centímetros es la distancia correcta, que la lata pulida dura más que el aluminio, que mojar el metal antes de lanzar amplifica el efecto, que la corriente genera el flash sola, que en agua turbia todo se multiplica. Sabes todo eso, y eso te convierte en un pescador distinto. No existe la suerte en la pesca, no existe el hoy no picaban, existe saber qué señal mandar y cuándo mandarla, y ahora tenés una señal más. Una que no cuesta nada, que cabe en el bolsillo, que funciona en ríos barrentos del Paraná, en lagunas de México, en represas de Colombia, en costas de España y en cualquier agua donde haya un pez con ojos y un pedazo de metal con brillo. Don Laureano tenía razón. El pez busca luz, y ahora vos sabés darle exactamente la luz que busca. Recordá, los 21 trucos completos de anzuelo están en el manual Trucos de Anzuelo. El link está en la descripción y en el comentario fijado. Ese manual tiene todo lo que necesitas para transformar cada salida de pesca. Míralo cuando termines este video. Si este video te abrió la cabeza, necesito que hagas 3 cosas. Primero, dale like ahora mismo, porque eso le dice al algoritmo que esto tiene valor y lo muestra a más pescadores que lo necesitan. Segundo, suscríbete a El Código del Pescador y activa la campanita. Cada semana traigo un truco de este nivel y si no estás suscrito, te lo vas a perder. No dejes que eso pase. Tercero, compartí este video con ese amigo que siempre vuelve con la canasta vacía diciendo que no picaban. Vos sabés quién es, todos tenemos uno. Mándale este video, le vas a cambiar la pesca. Y comenta abajo, ¿ya usaste metal brillante en tu línea alguna vez? ¿Te funcionó? ¿O es la primera vez que escuchás esto? Quiero saberlo. Porque esta comunidad crece con experiencia compartida, no con secretos guardados. Yo soy Don Mateo, aquí en El Código del Pescador, y te agradezco por pescar conmigo hoy. Hasta la próxima pesca.